Cuando Mircea Eliade, que era profesor en la Universidad de Chicago o en la Sorbona de París, inventó el término hierofanía, cuando lo sagrado se manifiesta, reveló ese misticismo antiquísimo que ha acompañado al hombre, que lo sagrado no pertenece a ninguna religión, sino es una manifestación que extrae el hombre de ella misma, para transformarla más tarde a través de las figuras santas, sintiéndose el ser humano muy inferior a eso que llama sagrado. Estas figuras tienen a su vez un universo de esos recuerdos de esos dioses que se reverencian al día de hoy. Se les conoce como reliquias, pruebas físicas que avalan dicha fe. Sin embargo, la ciencia no ha reconocido del todo gran parte de ellas, ya que carecen de sustento para ser validadas totalmente. Algunas piezas de la iglesia se han estudiado una y otra vez a lo largo de muchos años, y algunas de ellas son las siguientes. Se dice que como una tradición judía, a Cristo le extirparon el prepucio a los 8 días de nacido, motivo por el cual se realiza cada año la fiesta de la circuncisión. Pero no era un pedazo de carne cualquiera, sino el de una persona divina, por lo cual se esperaría que no se pudriera como la del resto de mortales. Pero aquí entra un problema histórico, debido a que Dios ascendió a los cielos, por lo tanto, ese pedazo de carne era parte de él, por lo que tuvo que haber hecho lo mismo, o es que quizá lo hizo 2 veces. Se han hecho investigaciones al respecto, pero la evidencia no todos la comparten, debido principalmente a que es imposible hacer una prueba de ADN a un familiar cercano a Dios, motivo de fuertes debates dentro de la iglesia, ya sea en concilios o asambleas. Ya en 1715, Sor Agnès Blanquerolles había dicho que el prepucio, junto con Dios, resucitaron en un solo ser. Por lo tanto, el que se venera en distintas iglesias no es el auténtico, sino una burda copia. En el mundo existen varios prepucios que dicen ser el original. Debido a esto, en algunas iglesias se ha defendido que esto es debido a que solo se conserva una pequeña parte del original, pero que los demás fueron repartidos a distintos lugares, ya que su carácter de pieza santa no solo se queda en lo meramente material, sino es algo físico de Dios. No se sabe con certeza cómo es que llegó hasta sus lugares actuales. Desde tiempos antiguos, hubo muchos que escribieron sus viajes sorteando todo tipo de suertes, donde escondían la preciada reliquia y ponerla a salvo en tiempos de guerras de conquista sin cuartel. Cuando Secondo Pía, un fotógrafo de aquella incipiente técnica, tomó una foto a la sábana santa, nunca se imaginó lo que iba a descubrir al revelar la imagen. Creía que estaba viendo la cara de Dios como nunca se había visto. La imagen fue tomada de la sábana santa de Turín, de unos 432 por 110 centímetros. A partir de 1898 se hizo muy famosa, debido principalmente a la imagen tomada por Secondo. La imagen muestra a un hombre que tiene todas las características de la crucifixión de los evangelios, un cuerpo golpeado y ensangrentado. Esto llamó la atención de algunos científicos que decidieron analizar la sábana, debido principalmente a que al realizarse una imagen tridimensional de la misma, la imagen mostraba características 3D, algo que les sorprendió.
Es así que se pidió la autorización del Papa para llevar a cabo dicha investigación. Lo que les llamó la atención es que no había rastros de ningún tipo de pintura, tinte o gomas en la tela. Es como si se hubiera formado solo en la superficie por un extraño fenómeno, lo que los creyentes inmediatamente contestaron que era la prueba de la resurrección y que al hacerlo se había formado esa imagen. Se tomaron muestras del lienzo y se mandaron a analizar a distintas universidades aplicando la técnica de radiocarbono y así determinar la fecha de la tela, pero los resultados mostraron que era una tela del siglo XV, no del siglo I. Algunos afirmaron que había sido hecha por Leonardo da Vinci, otros que fue hecha por una técnica de exposición a la sombra, como una especie de negativo. Sin duda es una pieza muy misteriosa, porque de hecho se ha analizado la sangre de la tela y resultó ser del tipo de habitante de Medio Oriente, además que se encontraron rastros de polen de plantas que solo crecen en Tierra Santa. Existe una controversia sobre el número de clavos usados en la crucifixión de Cristo. Algunos dicen que se usaron 3 y otros que 2, mientras otros afirman que no se usó ninguno, que Cristo solo fue amarrado a la cruz. Se dice que 2 de los clavos fueron destruidos por Santa Elena o arrojados al mar para calmar una tormenta que se avecinaba en aquellos tiempos, teniendo un efecto positivo. Sin embargo, se venera un clavo, que sería el único que se conserva y al cual se le ha dado cierta validez, que se encuentra en la Basílica de Santa Croce, en la antigua Roma. Sin embargo, la Iglesia en distintas sedes dicen tener los clavos de la crucifixión, algo que ha desconcertado a los fieles, ya que al tener distintos lugares que afirman tener los originales, terminan confundidos y no saben a cuál venerar. Desde la Orden del Temple, que se aseguraba que custodiaba esa preciada reliquia, hasta distintas catedrales como las de Milán, las de Madrid, o en la Santa Lanza de Viena, está atado un tercer clavo, que afirman es un clavo original que se usó en la crucifixión de Cristo. Esta reliquia guarda sin duda un misterio, debido a que desde el siglo V se veneraba una corona de espinas, que supuestamente fue la que se le puso a Cristo el día de los azotes, como muestra de burla por parte de las autoridades romanas. Esta corona se encontraba en la iglesia de Sion, pero siglos más adelante, a principios del siglo XIII, en Constantinopla, se veneraba otra corona, aunque algunos afirman que era la misma. Luego el emperador Balduino IV se la vendió a Luis de Francia, lo que lo motivó a levantarle la Sainte-Chapelle. Después, al entrar en conflictos con los revolucionarios, le confiscaron la corona, pero fue repuesta a principios del siglo XIX. Algunos afirman que ya no es la original, sino una copia de la misma. Algunos dicen que la forma de la corona de espinas no concuerda con la original, que debía ser como una especie de casco, con lo que se debería de llamar casco de espinas y no corona de espinas, algo que concuerda más con los relatos bíblicos, ya que en la sábana santa se han encontrado heridas producidas en la nuca, además de otras partes posteriores de la cabeza, así como en las zonas de arriba. Distintas iglesias en el mundo afirman tener coronas de espinas usadas en tiempos de Cristo, lo que hace que tengan visitantes curiosos que asisten con regularidad a venerar dicho tesoro. Cuentan los evangelios que Cristo fue flagelado por los guardias del Imperio Romano y que para ello fue puesto en una columna y realizar dicho acto. Esto fue en el palacio de Caifás. A la pieza se le ha dado un carácter divino, debido a que Cristo puso sus manos y fue bañada por la sangre santa de él mismo. Al igual que otras reliquias, el origen de la reliquia no queda del todo claro, ya que algunos la datan ya de tiempos muy antiguos, mientras otros creen que es algo relativamente nuevo.
Existen lugares que afirman tener la Santa Columna Real, la que se conservó después de las cruzadas en Europa. Una de ellas se venera en la iglesia del Santo Sepulcro, en la capilla de la aparición de Cristo a su madre. Otra en la iglesia de Práxares, en Roma. Aunque en este caso son dos columnas, los expertos en simbología piensan que quizá el lugar donde se llevó a cabo la flagelación no fue en un solo sitio, sino en dos. Y esto se debe principalmente debido a que quizá Cristo, que era el reo, haya sido cambiado de lugar en dos ocasiones, porque lo cambiaron de posición para amarrarlo de una manera distinta, de modo que el daño fuera mayor. De cualquier forma, los peregrinos acuden y veneran las dos columnas por igual, dándole ese carácter santo que las hace únicas. Se dice que es la escalera por donde fue Cristo siendo llevado a su juicio por Poncio Pilatos, que se lavaría las manos diciendo: «Soy inocente de la sangre de esta persona justa», donde los fariseos le contestaron: «Su sangre esté en nosotros y en nuestros hijos». La escalera santa fue movida en dos ocasiones debido a las remodelaciones que se llevaron a cabo en distintas épocas, hasta llegar a su destino final en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Es una escalera de mármol, donde distintos papas han hecho ceremonias como la de subir la escalera de rodillas, siendo en el escalón 11 de los 28 que tiene, que se dice que Cristo se cayó, donde se hirió una de sus rodillas y derramó algo de su sangre, motivo por el cual los feligreses besan ese escalón, por eso se le conoce como escalera santa. Además, el lugar exacto de dicho acontecimiento es protegido por una rejilla. Además se dice que en el último escalón se encuentra una pequeña cruz como recordatorio de que en ese peldaño Cristo derramó una gota de su sangre. Desde tiempos remotos, así se sube la escalera de rodillas. Santa Elena, madre de Constantino, fue la que hizo trasladar la escalera desde el palacio de Pilatos hasta Roma. En la actualidad, la escalera es protegida por madera de nogal debido al desgaste ocasionado por los feligreses a través de los siglos. Descubierta en Jerusalén en 1980, se hallaba una tumba con inscripciones hebreas con los nombres de las personas ahí sepultadas: María, José, Jesús, hijo de José, y Judá, hijo de Jesús. Además, en otros sitios se hallaba el nombre de María y Mateo. Es aquí donde entra la controversia, debido a que se han hecho reportajes que han sido calificados como amarillistas al afirmar que esta es la verdadera tumba de Jesús y su familia. Y esto se debe a que, si fuera real, invalidaría todo lo que se describe en la Biblia, cuando se afirma que Dios resucitó al tercer día, al igual que su madre, que ascendió al cielo en su carne mortal. Por esa misma razón, la Iglesia no reconoce esta tumba como auténtica, y es por interés propio, y por el hecho de que en el siglo I, todas las tumbas de Jerusalén fueron vaciadas para purificar la ciudad, y los restos fueron apilados en osarios colectivos. Llevada para curar al rey Abdago V de Edesa y recogida posteriormente por Eusebio de Cesarea en el siglo IV. El rey se encontraba muy enfermo, por lo cual pidió a Dios una cura, con lo cual le contesta que al terminar su misión terrenal en la tierra haría lo propio. Es cuando las contradicciones entran, ya que algunos dicen que en el relato no se hablaba de ninguna imagen, pero otros afirman que Dios envió al apóstol Tadeo a Edesa para sanar al rey, y que éste llevaba consigo una tela que llevaba una imagen impresa, que era el rostro de Cristo, lo cual lo sanaría de su enfermedad. Con el paso de los siglos, la pista del Mandilión se pierde en varias ocasiones debido a las cruzadas que saquearon tesoros, y uno de ellos fue en Edesa, siendo enviada a Constantinopla. Otros afirman que fue a parar a Francia, pero se desapareció sin dejar huella, mientras otros afirman que fue tirada en siglos pasados a un pozo cuando había cumplido su cometido de curar al rey. Algunos historiadores de la Iglesia
afirman que el mandilión estuvo en Italia y que fue resguardado en distintas iglesias, pero luego fue donado a la Santa Sede, en el Palacio Vaticano, en la Capilla Papal, donde se encuentra actualmente el mandilión o rostro de Edesa. El mandilión tiene otra teoría acerca de su origen, y este se conoce con el nombre de según los evangelios, llamados evangelios apócrifos. Verónica fue una mujer que durante el Vía Crucis de Cristo, ésta se acercó para enjugar el sudor y la sangre de Cristo, pero milagrosamente en el paño se habría impreso un rostro, el rostro del condenado en dicho Vía Crucis. Al igual que muchas reliquias, se dice que el paño de Verónica fue robado de distintos lugares que aseguraban tenerlo, además que su origen no pareciera del todo cierto, ya que en ocasiones era usado en ciertas festividades solamente, mientras que otros aseguran que fue intercambiado por la nobleza y siendo entregado como una donación a la iglesia por parte de distintos monarcas. La Basílica de Volto Santo en Italia, la iglesia de Manopelo o la Catedral de la Asunción de Jaén, además del Monasterio de la Santa Paz en Alicante, son algunas sedes que afirman tener el paño de Verónica, aquella pieza de tela donde Dios impregnó su rostro de manera milagrosa. En la Catedral de Oviedo se venera este pañolón o sudarium domini, que es una pieza de tejido de lino rectangular de 83 por 53 centímetros, donde se afirma que cubrió el rostro de Cristo muerto. Al contrario de la sábana santa de Turín, este no muestra ninguna imagen, sino manchas parduzcas de distintos tonos. El viaje del pañolón de Oviedo no estuvo exento de acontecimientos de guerra y conquistas ocurridas en el siglo III. Aunque se le pierde la pista, la pieza fue recuperada siglos posteriores y en el año de 1705 fue contemplada por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador y el rey Alfonso VI. En siglos posteriores se le han hecho diversos estudios que afirman que las manchas de sangre coinciden perfectamente con las de la sábana santa de Turín. Es como si en algún momento hubieran estado juntas en un mismo cuerpo. Además se le han hecho estudios de radiocarbono, donde los resultados dieron como fecha el siglo VIII. Aunque la Iglesia afirma que es una pieza santa, los científicos no se ponen de acuerdo con esta reliquia, ya que si bien pertenece a una época mucho más antigua que la sábana santa, el tipo de tela no es la misma, además que los tipos de sangre que aparecen en ambas no es la misma, porque no han sido estudiadas del todo. De cualquier forma, la veneración de los fieles es siempre muy concurrida cuando se expone al público el pañolón de Oviedo, como la confirmación de una fe que se manifiesta en algo físico de Jesús de Nazaret. Previa a su crucifixión, Cristo llevaba una ropa de la cual fue despojado. La ropa más interior es la que se conoce como la Santa Túnica o túnica de Argenteuil. Muchos afirmaron en distintas épocas el tener la ropa que usó Cristo antes de la crucifixión, con lo cual se crea la controversia alrededor de esta prenda. Es por ello que la Iglesia no confirma cuál es la pieza original, pero le da un sentido de veneración como recuerdo de los evangelios, al ser nombrada en algunos pasajes de los mismos. En la Catedral de San Pedro de Trevelys, en Alemania, se encuentra la pieza más venerada de todas. Se dice que Helena, madre del emperador Constantino, fue quien recuperó la pieza al hacer un viaje a Tierra Santa en el año 328. Pero el destino final de la Santa Túnica no se conoce del todo, debido principalmente que algunos dicen que la prenda no coincide con la época de Jesús, sino que es más bien del siglo XVI. Además se afirma que las constantes guerras hicieron que cambiara de dueño en varias ocasiones,
Entonces surgieron versiones que dicen que la túnica fue recogida por una joven llamada Sidonia, quien la llevó a Georgia, en Rusia, donde fue enterrada con ella. Con ese motivo creció un árbol del que se tomaron partes para las columnas de una catedral, pero luego esa iglesia fue saqueada y la túnica fue robada y luego devuelta al zar, quien la repartió en pedazos que se custodian en distintas iglesias de Rusia, como la Catedral de la Adoración, que asegura albergar una parte de la túnica. Se dice que fue la copa usada en la última cena. Al tener la presunción de que podría ser la última vez que Cristo compartía con ellos el pan y el vino, la guardó para la posteridad. Otros aseguran que fue él mismo quien robó el cadáver de Cristo para fingir la resurrección y que, estando en prisión, Cristo se le apareció para entregar el milagroso cáliz, mientras que otros más aseguran que estuvo presente en el martirio del Gólgota y usó la copa para recoger la sangre de Cristo que le salía por su costado perforado. Muchos templos afirman poseer la pieza original, siendo recuperada de robos en épocas de conflictos y tomados como botín. Como el resto de las reliquias robadas, el cáliz fue recuperado y devuelto a Jerusalén por el emperador bizantino Heraclio. No obstante, cuando la invasión islámica amenazaba Jerusalén, el patriarca de la ciudad envió a Constantinopla diversas reliquias de Jesús, entre ellas el cáliz. Otros creen que el cáliz permaneció en Jerusalén y que no es otro que el Sacro Catino, que los cruzados dejaron en la Catedral de Génova, donde aún se venera. Esto resulta muy confuso, debido a la cantidad de griales que se veneran en distintas iglesias, donde la singularidad no aparece de ninguna forma. No se encuentra esa pieza que sea única, sino más bien un símbolo cristiano reproducido un sinnúmero de veces alrededor del mundo. Conservada en la iglesia de la Santa Cruz se encuentra esta reliquia. Es una inscripción perfectamente legible de una sentencia a Cristo donde lo condenan a muerte. Jesús Nazarenus Ibadeorum, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. La tablilla fue colocada por una orden directa de Poncio Pilatos. Aunque se tienen desacuerdos en las frases que se pusieron en dicha tablilla, lo cierto es que todas confirman que ese letrero era colocado a los presos o condenados a la crucifixión como motivo de burla y escarnio al condenado, además de ser una especie de advertencia de lo que le podía pasar a todo aquel que fuera en contra del yugo romano. Una inscripción en griego podría ser esta, donde se puede traducir como «Este es Jesús, Rey de los Judíos». Se habla de dicha inscripción en distintos evangelios y de distintos escritos antiguos que ya hablaban de esta manera de poner los títulos clavados en la cruz. «¿Eres tú el Rey de los Judíos?», le preguntaba Poncio Pilatos a Cristo. Este no lo niega, pero alega que su reino no es de este mundo. Se le han hecho estudios a la reliquia al igual que a la sábana santa. El resultado final del radiocarbono fue que era de la época medieval, hacia principios del siglo XII, lo que confirmaría que la tablilla original se habría perdido para siempre, siendo esta una simple reproducción. Cuenta la historia que un soldado romano llamado Longino atravesó el cuerpo de Cristo cuando éste estaba en la cruz. Cabe señalar que esta historia fue tomada de los llamados textos apócrifos, pero también se menciona en un solo evangelio, es el Evangelio de Juan. Cuando Dios muere en la cruz, ya no se le podía hacer el puripagium, que consistía en romperle las piernas al condenado para acelerar su muerte, algo ya innecesario en esos momentos, porque al traspasar el costado de Cristo con la lanza, era solo para asegurar su muerte.
Ahí estaban junto a Dios crucificados, al igual que él, Gestas y Dimas, donde Dimas es el buen ladrón, que sería el primer santo de la historia, porque según se menciona en el Evangelio de Lucas, que cuando Dimas le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, Cristo le contesta, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que Gestas, el otro crucificado, solo se dedicaba a cuestionar a Cristo, pidiendo que manifestara su poder y lo salvara a ellos y a él mismo. Al ser un objeto que fue bañado por la sangre de Dios, se considera una reliquia, aunque su origen tiene aspectos poco conocidos, y esto es debido a que se relatan en ciertos episodios históricos que la lanza original desapareció en Constantinopla para ser sustraída por los franceses junto con la corona de espinas. Las lanzas de Echmiadzin y la lanza de Viena figuran entre las principales controversias, ya que las dos lanzas afirman ser las auténticas. La lanza de Viena tiene la inscripción Lancea e clavus Domini, la lanza y el clavo del Señor. Se dice que esta lanza estuvo custodiada bajo el cuidado del mismo Hitler, junto con otros valiosos tesoros. Se dice que fue la cruz que se usó para crucificar a Cristo. Esto hace que la pieza sea algo único, tanto en valor histórico como religioso. Cuenta la historia que Helena, madre del emperador Constantino, fue quien la halló junto con otras dos cruces, donde se supone habían sido crucificados Gestas y Dimas. Esto lo hizo cuando fue a Tierra Santa a buscar tesoros de la cristiandad. Para saber cuál de las tres era la verdadera, se trajo a un enfermo, que al ponerlo en contacto con una de ellas, el enfermo empeoró, lo que la hace suponer que era la cruz de Gestas. Con la otra, su estado de salud no mejoró ni empeoró, con lo cual se supone sería la de Dimas, pero al tocar una tercera, su salud se restableció por completo, siendo nombrada la Vera Cruz. En ese mismo sitio se mandó a construir la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Pero al ser una pieza tan grande, las reproducciones de la Vera Cruz en el mundo no se hicieron esperar. Algunos templos afirmaban que en realidad la cruz que custodiaban era la auténtica, que se había recuperado una vez que el emperador Constantino y su madre habían fallecido, con lo cual quedó a la deriva por muchos siglos. Aunque algunas reproducciones no se acercan mucho a la historia original, el simbolismo de la cruz es representado en infinidad de sitios del cristianismo. La iglesia del Santo Sepulcro también tiene otra reliquia más, que se conoce con el nombre de es donde se enterró a Cristo una vez que fue bajado de la cruz tras la crucifixión. El cuerpo reclamado por José de Arimatea, que lo baja de la cruz y le ofrece un entierro digno, y cumple con las leyes judías de la época al untar al cuerpo con una mezcla de mirra y aloe, ritual en el que tiene como ayudante a Nicodemo. Algunos relatos bíblicos aseguran que la tumba fue protegida con una piedra con un guardia para evitar el saqueo. Sin embargo, dicho relato no cuadra con lo descrito en los evangelios con el sitio de la Catedral del Santo Sepulcro, sino con la tumba del jardín, que tiene seguidores de esta teoría, al afirmar que este es el verdadero sepulcro de Cristo. Se afirma que la tumba fue sellada con una piedra para evitar que la saquearan, junto con el guardia, y en dicho lugar se han encontrado este tipo de piedras que al parecer eran circulares y eran usadas para este propósito. Aunque el Santo Sepulcro en sus distintas vertientes tienden a lo mismo, que es el de tomarlo como lugar de peregrinación, como recordatorio de Jesús de Nazaret, aquel que partió la historia en dos, antes y después de su nacimiento.